Buenas noches, una noche más. Bienvenidas al Club de Lectura Sage, donde estamos leyendo cada noche el libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Esta es una lectura que hacemos cada noche seguida de una introducción al tema y finalmente cerramos la lectura con una reflexión que realizamos con todos los miembros que tienen acceso a la membresía de nuestro Club de Lectura. Espero que estén pasando una grata noche y estamos hablando en el tema de varios temas importantes, entre ellos, y sobre todo, cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro, que ese es un tema que actualmente ya está estudiado mucho por la neurociencia y por muchos especialistas en el tema. Es por ello que hoy día les quiero compartir un breve fragmento de una entrevista que realizaron a un especialista en el tema del funcionamiento del cerebro. No solamente el cerebro, sino también de su influencia en nuestro ADN, por ende en la felicidad. Les voy a compartir un fragmento breve de unos minutos para que lo puedan escuchar y vean cómo en palabras de esta experta, nuestro cerebro está influenciándonos a diario y muchas veces sin que nos demos cuenta. Voy a proyectarles el fragmento para que podamos luego conversar un poco sobre ello. Luego hay una parte que pesa un montón, que es el ADN, que puede ser un 30, un 40%, y el resto es actitud, con C. Entonces, si seguimos profundizando en el estudio, lo que nos dice es que la propia actitud ante una enfermedad, ante la vida, ante los retos, es capaz hasta de modificar el ADN. Estamos diciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí cuando alguien me dice ahora, bueno, es que yo ya a mi edad no puedo cambiar. Sí, sí, puedes, pero lo que pasa es que no quieres. Y entonces me dicen, perdona. Digo, ya, yo sé que soy incómoda, ¿eh? Pero no quieres. Puedes elegir cambiar porque tu cerebro te lo permite, pero es mucho más cómodo no hacerlo porque te exige menos esfuerzo. Esto es real. Pero el cerebro nos permite cambiar hasta el último día de nuestra vida. Reemplacé a mi equipo de contenidos de $5,000 al mes con una sola. La responsabilidad Esto es de la la que tú responsabilidad. hablas, ¿no? Sí. Mencionas mucho la palabra felicidad, Silvia. A mí es algo que no me acaba, porque, a ver, te digo lo que pienso y me dices, ¿vale? La felicidad es como cualquier emoción pasajera. También es vocabulario, ¿no? Pero intentarse ceñir a algo que es pasajero puede llegar a llevarnos por la vida del hedonismo, ¿no? Por ejemplo, para perseguir placer constantemente. Yo como lo digo, más bien que quiero paz para poder sentir cualquier emoción cuando me venga y dejarla sentir, o sea, y dejarla pasar, tanto las calificadas como positivas como las calificadas como negativas, y intentar agarrarse a la felicidad de algún modo va a ser contraproducente porque luego bajarás o lo que sea. ¿Qué opinamos sobre esto? Fíjate, mi teoría es diferente. La felicidad, o sea, no es una emoción, sino que es un estado de ánimo. Vale. Y para mí esta es una distinción importante. ¿Sabes qué ha pasado? Yo estuve escuchando porque hay como muchos detractores de la felicidad, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo alguien puede ser detractor de la felicidad? Entonces me dediqué mucho tiempo a escuchar eso para aprender, ¿no? A escuchar qué era lo que había detrás. Y esto que tú dices es que es otro de los mitos que se consolidan en la sociedad, ¿no? La felicidad es parecido a la alegría. No, no tiene nada que ver. O sea, la felicidad es un estado que es más permanente. O sea, no es permanente de toda la vida, pero la felicidad tiene un espacio más largo, es como un estado de ánimo. Cuando hablo de estado de ánimo, hablo de la paz, por ejemplo. Tú no tienes paz un minuto sí y otro no, como una emoción, sino que a lo mejor pues estás una temporada que dices, estoy como en paz, estoy tranquilo, ¿no? O estoy feliz. Estoy feliz para mí es eso, estoy feliz, es que estoy como liviana, ¿no? Sin embargo, estar alegre es diferente. Estar alegre, a lo mejor es que estoy hablando contigo y digo, jo, qué guay esta pregunta que me ha hecho, me genera mucha alegría o me ha llevado a un recuerdo que me... Pero la alegría, igual que el resto de emociones, saltan todo el rato, ¿no? Cada segundo, cada... La felicidad no salta tanto. Y tiene que ver con un estado que es mucho más profundo, es mucho más espiritual el término felicidad que el término alegría.
hemos visto un poco de esta ciencia de la felicidad, que actualmente inclusive es una carrera en universidades tan importantes como Harvard, donde se estudia ya como un curso sobre la felicidad. Y aquí, en manos de Silvia Escribano, que es la experta en este tema, hemos podido conocer algo que a veces, muchas veces es contradictorio. Cuando alguien nos dice, no, yo ya estoy muy viejo para cambiar, ya pasó mi momento. Ella nos ha explicado que el cerebro puede cambiar hasta el último día de nuestra vida. Esta entrevista está muy interesante para poder conocer más al trasfondo, cómo la felicidad, nos menciona Silvia, no es solamente una emoción pasajera, es un estado de ánimo que permanece más tiempo. Luego les voy a compartir el enlace para que ustedes lo puedan ver con calma porque la entrevista es muy larga, dura más de una hora. Ahora volviendo a nuestro tema central, que es la lectura del libro, recordarles que estamos leyendo sobre cambios cerebrales y adicción. Y estos, como tienen una relación estrecha. Así se titula la parte del capítulo 1 que nos está hablando de las distintas adicciones. Y aquí también estamos profundizando en cómo ese circuito de recompensa se ve alterado. Toda adicción, sea un fármaco, por ejemplo, secuestra nuestro sistema de recompensa en el cerebro y cada vez nos exige más. Aquí vale mucho considerar la tolerancia y la necesidad, ya que con el tiempo, como todo, el cerebro se va acostumbrando. Recordemos que al cerebro le gusta la repetición. Y cuando los niveles de dopamina que le damos son cada vez más altos, el cerebro quiere más. Y ya no los produce por sí mismo, sino que la cantidad de dopamina que produce es menor y exige esas sustancias externas, algún fármaco o alguna droga. Estamos hablando también con mucho detalle sobre cómo la adicción está debilitando estas áreas del cerebro, que son responsables del control de nuestros impulsos. Y a las personas que son adictivas no les interesa ni siquiera su propia vida, que hacen lo imposible por satisfacer esa necesidad de la adicción que tienen. Y ya no es posible que razonemos con ellas porque su capacidad de toma de decisiones está totalmente alterada. Estos son los puntos que hemos venido tocando sobre este tema y ahora vamos a continuar con la lectura de nuestro libro, en esta ocasión leyendo el capítulo que corresponde, todo dentro del tema de adicciones. Ayer hemos leído sobre lo que es el tabaco. Hoy día nos toca leer, según nuestra lectura, estamos en la página 42 del libro virtual Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Corresponde leer la marihuana. Recuerden que durante la lectura es importante que ustedes puedan tomar nota de cualquier palabra nueva, cualquier frase que llama su atención, para que de esta forma podamos estudiarla más amplitud al cierre de la lectura o también en algún momento libre que tengamos. Vamos a empezar con la historia de Carmelo. Carmelo lleva años fumando porros y enganchado a los videojuegos. Empezó con la marihuana a los 15 en el instituto con compañeros de clase. Al principio era algo puntual, pero ahora ya consume a diario. Se nota triste y apagado. Trabaja en un periódico online y debido a su bajo rendimiento ha recibido varios avisos hasta que finalmente lo han echado. Él me dice, es lo único que me relaja y que me quita la ansiedad. De vez en cuando dejo de fumar para ponerme con algún videojuego. No quiero volver, no quiero curarme. No sé si soy capaz de seguir con mi pareja, pero ella quiere ayudarme y cree más en mí que yo mismo. Este es un caso típico de un adicto, lo cual, como mencionamos hace unos minutos en nuestro resumen, pierde todo el nivel de conciencia. Ya no puede decidir y ni siquiera razonar por sí mismo, y mucho menos confiar en su propia voluntad. Vamos a ver qué nos dice más la autora sobre este caso. La marihuana es, con diferencia, la droga más consumida del mundo. Según un informe del 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNOC, un 4.3% de la población tomó esta sustancia a lo largo del 2021. Los rankings varían de un año a otro, pero los datos más actualizados muestran a Israel en primer lugar, con casi un 27% de consumidores. Tras él está Estados Unidos, con un 23%.
y Canadá con un 21%. En América Latina, Jamaica está con un 18%. Ahí comienzan a consumir a los 12 años. Uruguay y Chile son los países que tienen las tasas más altas. En Europa, 22 millones de personas fuman a diario. En Francia, un 11%. España y Mónaco, 10,5% e Italia, 10,2%. Según un estudio realizado por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías sobre las aguas residuales de 75 ciudades, la población con más consumo en el 2021 fue Barcelona. La investigación halló 450 miligramos de restos de cannabis al día por cada 1.000 habitantes, 3 veces más que en Ámsterdam. Ahí fue de 150 miligramos al día. En el 2019 las cifras fueron de 149, lo que demuestra que el ascenso ha sido fuerte. El consumo es prácticamente a diario en estas ciudades europeas. Fumar o ingerir marihuana provoca cambios en el humor, en la concentración, motivación, en la sensación del dolor y el apetito. Esta sustancia contiene más de 100 compuestos químicos, siendo los principales cannabinoides psicoactivos el delta 9, tetrahidrocannabinol, THC, y cannabidiol, CBD. Al consumir, estos se unen a los receptores CB1, que fundamentalmente están en el cerebro, y CB2, una gran mayoría está en el aparato digestivo. Las regiones con mayor concentración de receptores cannabinoides son el cerebro, sistema central, hígado, aparato reproductor, sistema cardiovascular, piel, tracto gastrointestinal, sistema inmunitario y sistema nervioso periférico. Aquí vemos todas las zonas de nuestro cuerpo, todos los órganos, todos los sistemas donde se concentra esta cantidad de droga cuando ingresa al cuerpo. Vamos a ver a más detalle esto. El THC afecta en especial a la memoria, la atención, la concentración, el movimiento, la coordinación, el estado de ánimo, el nivel de pensamientos y el placer. Estimula el sistema de recompensa liberando grandes dosis de dopamina. El CBD influye en el estado de ánimo y en la ansiedad. Ha demostrado tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Hoy en día se investiga para fines terapéuticos y su comercialización se encuentra legislada de diferente manera en los países. Es cierto, hay países que tienen como consumo legal el de la marihuana. Claro, por ciertas o con determinadas cantidades. El sistema endocannabinoide, ECS, tiene relación con la dopamina. Los neurotransmisores y las proteínas receptoras funcionan de forma similar a esta. La diferencia es que la dopamina envía su mensaje directamente a través de la sinapsis y los endocannabinoides los transmiten cuando se unen a sus receptores, ya que hemos visto se encuentran diseminados en muchas zonas del organismo. Al interaccionar, se cree que se modifica la señalización de las neuronas y se alteran muchas funciones. Esto depende de qué cannabinoide esté uniéndose a qué receptor. Los receptores CB1 se encuentran involucrados en el sistema de recompensa, en particular en el núcleo accumbens y en el hipocampo. Al ser activados pueden liberar dopamina. Si la marihuana se une a estos receptores, los efectos aparecen en la memoria, atención, motricidad, percepción del dolor y estado de ánimo. La interacción con los receptores CB2 forma parte de un sistema biológico complejo, pero la influencia más importante sucede en el sistema inmune. Estos son datos técnicos
datos científicos, neurológicos, que es importante que podamos conocer. Quizás a primera lectura no son tan familiares para nosotros, pero procuremos darle una segunda lectura al cierre de la noche o el día de mañana para que podamos comprender con mayor claridad o inclusive tomar nota de alguno de estos términos que es probable que se repitan en las líneas siguientes de la lectura. Ahora nos toca conversar sobre porros y corteza prefrontal. Recordemos que los porros son estos, bueno, es el cigarrillo de la marihuana, solamente que los arman envolviéndolos y tiene coloquialmente ese nombre. Las personas que fuman porros habitualmente tienen alteradas funciones superiores. Ya he señalado algunas. La memoria de trabajo, la concentración, la capacidad de tomar decisiones y la atención, todas ellas de la corteza prefrontal. Por lo tanto, el consumo crónico afecta a la corteza prefrontal. Si esto sucede en la infancia, interfiere en la manera que tienen los jóvenes de aprender, estudiar y concentrarse. Sabemos que la corteza prefrontal se encuentra en pleno desarrollo en la adolescencia y fumar marihuana influye en la formación de esa zona del cerebro. A mis pacientes les suelo explicar esto con un símil. Les digo que la corteza prefrontal es la casa definitiva donde van a vivir y desde la cual van a tomar decisiones. Ahí existirán diferentes estancias: el placer, deporte, motivación, voluntad, flexibilidad cognitiva. Fumar porros de marihuana es como poner, en vez de cimientos fuertes y ladrillos que aguanten a tu casa, plastilina. Miren esta comparación, que es muy práctica de la casita. Cuando comienzas a fumar porros de marihuana, ya tu casita no está con cimientos fuertes, sino es como si fuera una casita de plastilina, que en cualquier momento cualquiera puede cambiarla, destruirla. La estructura del edificio es más endeble y la vivienda más débil y vulnerable. Y esta puede darnos un susto. Imagínense vivir en una casa de plastilina. Imposible, ¿verdad? Claro que si le damos este ejemplo facilito a los adolescentes, se puede entender con claridad. En forma de brote psicótico, ansiedad, obsesiones en cualquier momento. Entonces ya tenemos mediante este ejemplo una claridad. Cuando un paciente quiere saber qué puede pasar en tu vida al consumir porros de marihuana, pueden darle este ejemplo de la casita. Es como construir una casa de plastilina, no una casa con cimientos reales. En cualquier momento esa casa que tú construyes se va a venir abajo porque es absolutamente vulnerable y te va a provocar brotes psicóticos, ansiedad, obsesiones en cualquier momento de tu vida. He escuchado muchas veces en consulta afirmaciones de este tipo. Mi amigo lleva años fumando porros y es el mejor de la clase y es un deportista. En efecto, existe la posibilidad de que esto suceda y de que este amigo, por razones que la neurociencia aún no conoce, tenga su cerebro protegido. Pero hay otra frase que se repite mucho. Sí, Marianne, te reconozco que en mi grupo ya no existe la alegría de antes. Veo las miradas de mis amigos. Hemos cambiado. ¿Cómo dejamos de fumar porros? La marihuana, a través de su mecanismo de acción, afecta tanto al sistema de recompensa como a la corteza prefrontal, lo que lleva a que el disfrute y el placer se vean menguados. Al estar dañada la corteza prefrontal, la toma de decisiones será más primitiva, por lo que es típico que exista descontrol de impulsos y decisiones poco meditadas. Lógicamente, las consecuencias del consumo en la corteza prefrontal y en el sistema de recompensa variarán de unas personas a otras. Existen estudios muy interesantes que investigan el componente genético de los individuos y su relación con los receptores cerebrales y el sistema endocannabinoide. Durante una estancia en el CAI,
que es el Centro de Atención Integral a Drogodependientes, de Majada Honda, aprendí mucho de la doctora Lola Baño, experta en adicciones. Hablamos durante horas sobre la marihuana y sus secuelas en diferentes pacientes. Debatimos sobre numerosos temas. ¿Qué va antes, la droga o la patología psiquiátrica? ¿Qué va antes, la droga o la patología psiquiátrica? ¿Hay predisposición a las drogas? ¿Por qué en algunos les afecta la marihuana desde un primer momento y en otros tarda años en presentar síntomas? En una de mis primeras guardias en el hospital ingresó Pablo, un chico de 22 años con un brote psicótico. Esa tarde había probado por primera vez los porros con su grupo de amigos. Era el único que nunca había consumido. Tras un rato, comenzó con alucinaciones, con ansiedad elevada y no paraba de gritar. Al llegar al servicio de urgencia, sus amigos me explicaron que todos habían fumado y que todos se encontraban bien. Me interesó mucho su caso. Quería entender la razón por la que los efectos habían sido tan drásticos. Supe finalmente que él tenía dos tíos maternos con trastorno bipolar. Uno de ellos había requerido de varios ingresos por brotes maníacos severos. Es probable que Pablo tuviera una mayor vulnerabilidad genética. Nunca volvió a fumar porros y dejó el tabaco. No me fío de mi cerebro, me decía en consulta. Recomiendo a mis pacientes cuando tienen familiares con patología psiquiátrica que sean muy cuidadosos y prudentes con los porros. Yo suelo definir la marihuana como un activador de enfermedades y de síntomas psiquiátricos. Síndrome amotivacional. Síndrome amotivacional. En el CAI, que recordemos que es este centro para adictos, del que te hablaba, hice una presentación sobre algo que llevaba observando en muchos fumadores crónicos de marihuana y que tenían una base sintomatológica común, la falta de motivación. Estos referían una disminución en el interés por actividades que antes sí eran capaces de disfrutar. Se denomina síndrome amotivacional y se trata de un cuadro físico y psicológico que se mueve entre la pasividad y la indiferencia. Son personas por los que nos está escribiendo este fragmento del texto que carecen de total motivación. Si se las ve, pueden parecer pasivas o indiferentes totalmente. Esto fue descrito por primera vez en 1968, a pesar de que la OMS, Organización Mundial de la Salud, no reconoce su existencia como entidad médica. Pero existen numerosos artículos y publicaciones al respecto. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, no se detalla como tal, pero sí apunta a que las personas pueden llegar a un estado de falta de motivación que se asemeja a un trastorno depresivo persistente, distimia. Los síntomas son carencia de ilusión, tristeza y cansancio. Tiene la capacidad de producir alteraciones en diferentes parcelas, desde cambios en la conducta, déficits cognitivos y síntomas psicopatológicos de distinta índole. Conozcamos ahora el caso de Concha. Concha tiene 32 años y acude a una consulta acompañada de su pareja, Víctor. Trabaja en una inmobiliaria y es la encargada de los apartamentos turísticos. Desde los 16 fuma porros de forma habitual. No ha sido capaz de frenar el consumo, a pesar de que lo ha intentado en varias ocasiones. Cuando más cerca estuvo de poder conseguirlo fue cuando supo que esperaba mellizos. Leyó sobre el efecto de la marihuana en el desarrollo de los bebés, pero aún así no pudo lograrlo. Al poco de nacer los niños, observaron en uno de ellos que tenía cierto retraso del desarrollo.
Durante meses me sentí culpable por no haber sido capaz de dejar de consumir en el embarazo. He leído mucho y quizá la droga influyera en el cerebro de mi hijo. Pero lo que ahora me sucede es distinto. No es tristeza, me siento rara, es difícil de explicar. Todo se me hace cuesta arriba, no me concentro bien, duermo a trompicones y lo que más me preocupa es que nada me ilusiona. Creo que tengo depresión. No quiero morir, pero no puedo disfrutar con nada. Qué complicado, ¿no? Seguir consumiendo marihuana estando en gestación y ahora uno de sus hijos sufrir alguna alteración en su desarrollo. Continuemos. Concha se planteó dejar el trabajo, pero necesitaba dinero. ¿Cuáles son sus síntomas para reconocer el síndrome amotivacional? El primero es la apatía, estado de desinterés con tintes de tristeza sin llegar a ser una depresión. Después, bajada de concentración con dificultad para prestar atención a lo que le rodea. Le cuesta centrarse en los estímulos externos. Pasividad ante lo que sucede a su alrededor. Ganas de estar sola, ha perdido el interés por los demás. Falta de voluntad, abulia. Dificultad para sentir emociones, aunque le dieran buenas o malas noticias, le costaba vincularse emocionalmente con otras personas. Incapacidad de sentir placer, anedonia. Disminución y fallos de memoria. Sufre deterioro de la memoria a corto plazo. Dificultad para realizar tareas complejas. Pocas ganas de trabajar o de hacer una actividad. Inhibición de la vida sexual. Imposibilidad de planificar, debido a que la corteza prefrontal no funciona como debe. Peor cuidado de su aseo personal. Creo que estos son síntomas que fácilmente podríamos detectar en una persona que tiene alto consumo de esta sustancia. Repito de nuevo, es importante señalar que a pesar de que este síndrome tenga rasgos y síntomas similares a la depresión, no se trata de lo mismo. Durante mi residencia, roté en la unidad de adicciones en el Hospital del Mar en Barcelona. Tuve la fortuna de aprender de la doctora Marta Torrens y de su equipo. En una sesión que impartieron sobre antidepresivos y adicciones, nos contaron que existían pocos medicamentos que ayudaran en los síntomas depresivos de las adicciones. La doctora Torrens me explicó que era un tema que se estaba investigando en profundidad. Las personas que consumen pueden padecer una depresión concomitante que confluye con la adicción, haya sido previa al inicio del consumo o sea su desencadenante. Pero muchas drogas que generan ese estado de falta de motivación corresponden mal a los antidepresivos. Después de lo leído, sabes que cuanta más dopamina, más tristeza, infelicidad e incapacidad de disfrutar. Las drogas ocultan y diluyen la conciencia, reduciendo la capacidad que tiene la mente de percibir su estado de adicción y malestar. Cuando uno se encuentra en ese estado, el inconsciente se vuelve una y otra vez al consumo. Es más fácil abandonarse a las drogas que lidiar con la vida. No se sabe exactamente la causa del síndrome amotivacional, pero los terapeutas reconocemos esta relación con las drogas, especialmente con el cannabis. Se cree que puede ser debida, yo opino de esta manera, a una alteración en la corteza prefrontal que impide disfrutar, planificar, tomar decisiones y razonar. La curación comienza cuando cesa el consumo. Existen algunos fármacos que podrían ayudar, pero no suelen ser muy efectivos. La psicoterapia cognitiva es un tratamiento que beneficia y refuerza a la persona a tomar conciencia, cumplir objetivos y reilusionarse por la vida. El consumo de la marihuana y su interacción con el síndrome amotivacional sigue siendo motivo de debate al no conocerse bien la neurofisiología que subyace.
Aún se sigue investigando sobre este tema y su derivado en el síndrome amotivacional. Con esto hemos dado punto final al capítulo o al fragmento que nos llevó a conocer más sobre la marihuana. Y ahora vamos a entrar a leer sobre las anfetaminas. Las anfetaminas se recetan para el TDAH. TDAH. La obesidad y también para la narcolepsia. Estimulan la liberación y aumentan la concentración de dopamina y adrenalina en el cerebro. Los efectos a corto plazo son una mejoría del estado de alerta, una disminución de la sensación de fatiga y un incremento en la concentración. De esta manera, sube el rendimiento tanto físico como mental y se reduce el apetito. ¿Mm? Al tener estos beneficios, entre comillas, es por eso que se está recomendando para personas que sufren de TDAH, que no están con el nivel de concentración al 100%, e incluso también para personas con obesidad. Estas sustancias estimulan el sistema nervioso central, generando una mayor sensación de energía. Se unen a los transportadores de dopamina y noradrenalina, actuando como inhibidores competitivos de los neurotransmisores. Es decir, la anfetamina se coloca en el mismo lugar que la dopamina, compitiendo con ella y bloqueando su entrada en la terminal sináptica. Al administrarse dosis altas, la dopamina se acumula en cantidades masivas en el terminal presináptico, generando euforia. Son muy adictivas. Muchas no están aprobadas para el uso médico y se elaboran de manera ilegal. Se pueden consumir por vía oral, esnifar, fumar o incluso inyectar. Y vienen en polvo y pasta, cristal, líquido, pastillas o cápsulas. Las más habituales son la dextroanfetamina, que se utiliza como tratamiento para el TDAH y la narcolepsia. Algunas personas abusan de su consumo y sin prescripción médica para obtener el efecto estimulante, y esto puede derivar en consecuencias perjudiciales para la salud. El otro es la anfetamina, que en jerga, entre las más conocidas, se le llama speed. La metanfetamina, si es sólida, se conoce como cristal, fax, hielo, guas. Si es líquida, entre otros nombres, tiene el de speed rojo. La metanfetamina es un polvo blanco, cristalino y amargo que se puede diluir en agua o en alcohol. Se puede fumar, inhalar, tomar por vía oral o inyectar. Es más potente que la anfetamina, ya que los efectos son más duraderos y daña más al sistema nervioso central. Cuando se fuma, llega a la sangre y al cerebro con mucha rapidez. Gran liberación de dopamina, acompañada de placer fuerte y inmediato. Al aspirarse, los efectos se notan en 3 minutos. Al ingerirse en forma de pastilla, tarda unos 15 o 20. Recuerdo a Fran, un chico que conocía en la universidad. Le habían recetado Concerta para tratar su TDAH. Una noche se quedó estudiando en la biblioteca 24 horas y notó que le daba un gran bajón. No conseguía seguir, pero el examen era al día siguiente a primera hora y tenía pensado acudir de empalmada. Salió a fumar y vio que varios compañeros se reían a carcajadas. Se aproximó a uno de ellos, le dijo que si quería aguantar, se aproximó y uno de ellos le dijo que si quería aguantar y continuar empollando, tenía que probar un high. Lo hizo y así se metió en el mundo de las metanfetaminas. Se dio cuenta de que el efecto era mucho mayor que el de sus medicinas, pero la caída era intensa y necesitaba cada vez más. Una tarde, en la facultad, noté que él temblaba. Yo por entonces no sabía mucho de drogas,
pero percibía que algo le estaba sucediendo. Al preguntarle si se encontraba enfermo, me dijo que necesitaba su pastilla. Conseguí que me contara lo que le pasaba. Estaba enganchado, no podía decírselo a sus padres ni a su psiquiatra. El high, esta metanfetamina, le duraba cada vez menos y no sabía cómo poner freno a aquello. Los atracones de anfetamina generan subidones fuertes, pero los efectos del high bajan de forma inmediata. Y por ello, los que se enganchan consumen más y más, saltándose comidas y descansos. Dura entre 12 y 48 horas y termina con el agotamiento del sujeto, que precisa varios días para recuperarse. En esta fase, los niveles de dopamina están muy disminuidos y se cree que en ese momento existe una alteración de las neuronas y los circuitos cerebrales. La metanfetamina, al igual que lo hace la cocaína, provoca una gran liberación de dopamina, pero las neuronas funcionan de forma diferente con cada droga. Por ejemplo, la cocaína inhibe el transportador activo de dopamina, DAT, enzima cuya función es la de regular la dopamina en el cerebro, aumentando la acción de la dopamina, evitando que se reabsorba. La metanfetamina también inhibe la reabsorción de dopamina, pero a la vez activa la liberación del neurotransmisor, generándose cantidades más altas en el espacio sináptico, algo que puede resultar tóxico y dañino para los receptores y las neuronas. Quienes la toman llegan a tener paranoias, ansiedad elevada y alteraciones fuertes de la percepción de la realidad. Creo que esto lo hemos podido ver con claridad en muchas películas o series donde tienen estos personajes que son adictos a la cocaína. En cuanto a la dependencia, al principio se consume en dosis pequeñas y produce euforia y refuerzo. Esa es la fase de inicio, debido sobre todo a su capacidad para liberar dopamina en los terminales dopaminérgicos, núcleos accumbens y corteza prefrontal. Al aumentar el consumo, que es la fase de consolidación, aparece la tolerancia, que puede superarse con incrementos de las dosis o cambiando la vía de administración. Ahí es cuando comienzan los atracones para poder mantener la euforia. No existe un tratamiento farmacológico específico para la dependencia de anfetaminas. Como parece que podría existir una disminución de dopamina durante la abstinencia, se han utilizado desde agonistas dopaminérgicos, sustancia que estimula los receptores de dopamina, hasta antidepresivos. Y los resultados con psicofármacos son desalentadores. La psicoterapia puede resultar de utilidad. Los trastornos inducidos por anfetaminas se tratan de forma sintomática. Los antipsicóticos para las manifestaciones psicóticas y los ansiolíticos para la ansiedad y la crisis de angustia o trastorno de angustia. ¿Qué les parece este mundo totalmente adictivo de las anfetaminas? Hay que tener mucho cuidado porque acá nos dice con claridad el libro que no hay un tratamiento farmacológico específico para esta dependencia. Ahora vamos a conocer sobre el alcohol, que es algo que está más frecuente y de muy más fácil acceso en nuestra sociedad actual. Y vamos a conocer el caso de Luis. Luis tiene 40 años y trabaja como ejecutivo en una empresa multinacional. Viaja todos los meses a América y Asia. Su mujer que la acompaña me cuenta que desde hace tiempo no controla el alcohol. Consume todos los días y en una ocasión se puso agresivo con ella al acabarse el que había en la casa. Su padre y su tío tuvieron el mismo problema, pero nunca se trataron. Luis comenzó a beber en el instituto y recuerda varias ocasiones en las que llegó inconsciente, traído por amigos, a casa sin recordar lo que había sucedido.
El alcohol es una sustancia de abuso depresora del sistema nervioso central. De primeras, el alcohol te genera euforia y desinhibición, por lo que algunos, al comenzar a consumirlo, especialmente los jóvenes, lo confunden con un estimulante. La administración aguda produce un aumento de liberación de dopamina en las sinapsis del estriato ventral, núcleo accumbens, y esto ha sido relacionado con su efecto de recompensa cerebral y refuerzo conductual. El alcoholismo empieza de manera voluntaria, porque quieres pertenecer a un grupo, por sentir el alcohol en la juventud o incluso para perder la timidez. Uno decide que quiere comenzar a beber y probar la sustancia, pero con el tiempo la voluntad queda comprometida. Las personas con problemas severos de alcohol no son capaces de controlar el consumo. La adicción afecta a varios circuitos del cerebro relacionados con el sistema de recompensa, el control de impulsos, la memoria y la motivación. La administración aguda produce un refuerzo positivo, activando el circuito de recompensa. Pero es importante saber que el alcohol engaña. Buscando esa sensación de euforia, deprime la función cerebral, alterándose el equilibrio entre la neurotransmisión inhibitoria y excitatoria. Algunos de esos efectos depresores se han relacionado con ciertas manifestaciones comportamentales, como la disminución de la atención, las alteraciones en la memoria, los cambios de humor y la somnolencia. Cuanto más intenso sea el refuerzo, más ganas por consumir. No olvides que el cerebro recuerda lo que te hace disfrutar. Ahí surge el craving, que es el deseo de volver a consumir. El deseo de volver a consumir es muy elevado. Al beber de forma compulsiva se activa el GABA con su adicción inhibitoria, con una disminución de la actividad del glutamato y la noradrenalina, entre otros, lo que ralentiza el sistema nervioso central. En casos de intoxicación grave, puede aparecer el coma etílico y la muerte por parada cardiorrespiratoria. El alcohol afecta los receptores de dopamina d uno y d dos. El primero se encarga de arrancar y el segundo de frenar. Cuanto más consumo, menos d dos, que es el que se encarga de frenar, y por lo tanto resulta más fácil recaer. Luis me reconoce a solas que hay días que no va a su trabajo porque la resaca no se lo permite. Entonces se va a casa de sus padres, se encierra en su antigua habitación y finge que teletrabaja. Pero en realidad lo que hace es meterse en la cama y dormir. Cree que se está haciendo mayor y que su cerebro ya no soporta el alcohol. Los síntomas que presenta Luis son menor ejecución en el trabajo, consumo excesivo, mentiras y engaños al entorno, pérdida de memoria, concentración y atención, aburrimiento, vacío y desmotivación. En muchos momentos del día se activan sus ganas de beber. Le ha costado mucho, muchísimo, reconocer que tiene problemas. El alcoholismo es una enfermedad del cerebro. El alcoholismo es una enfermedad del cerebro donde existe una búsqueda compulsiva de bebida. La cuerda tira constantemente hacia el placer, generando un síndrome de abstinencia fuerte. Y hasta aquí nos vamos a quedar, chicas. Ingresamos mañana al libro virtual, página 48, aún dentro del alcoholismo, que es una de las adicciones, por decirlos así, más comunes o más conocidas, porque el alcohol, a diferencia de las anfetaminas o quizás alguna otra droga, son más fáciles de consumir. El alcohol en sus diferentes variantes está en prácticamente la tienda de la esquina, por así decirlo. Es probable que ustedes hayan conocido o quizás hayan podido ver algún caso de alcoholismo de cerca. Y es importante considerar todos los puntos que el libro nos está remarcando, no solo para la prevención,
sino también para poder lidiar con algunas personas que puedan estar pasando por esto. Y sobre todo, pues por el acto de prevención que siempre es importante que tengamos presente, conocer. Hemos empezado hablando sobre uno de las drogas, por así decirlo, más comunes, como es la marihuana. Y aquí la autora nos ha hablado de datos estadísticos, inclusive, comentándonos que la marihuana actualmente es la droga más consumida en todo el mundo. Nos ha dado datos por años y donde se concentran la mayoría de consumidores. Nos ha hablado que incluso en el año 2021, si no me equivoco, más del 40% de personas en el mundo consumieron marihuana. Hay países tanto de Europa como incluso de América, liderando Estados Unidos y Canadá, que tienen las tasas más altas en América. Y en Europa ya países como España o como Francia, Italia inclusive. En América Latina, Perú no está dentro de los rankings, por así decirlo, al menos no en los primeros. Está liderándolo Chile, Uruguay y también Jamaica, que es un país de por esto es Centroamérica. Son los que tienen las mayores tasas. Y esto pues nos lleva a conocer esos efectos que se dan en el cerebro, porque la marihuana tiene decenas de componentes químicos y hoy día el texto nos ha llevado por varios de ellos. Como les decía, en algún punto son varios temas un poco técnicos, científicos, neurológicos, que quizás no vayamos a usar en el día a día, pero que el texto nos está detallando muy bien para conocerlos, porque estos componentes no solamente afectan el cerebro, sino que también afectan el aparato digestivo, ya que recordemos que cerebro y aparato digestivo están completamente unidos. Aparte de que afecta la memoria, la atención, la concentración e inclusive el estado de ánimo, ya que nuestro cerebro al buscar un sistema de recompensa, pues ya no lo haya porque al consumo de marihuana ha hecho que se libere grandes cantidades de dopamina y cada vez el sistema de recompensa está pues mucho más dañado. Es por eso que influye en el estado de ánimo, en la ansiedad. Y eso daña toda la corteza prefrontal cuando ya es un consumo crónico. Indudablemente las personas que caen en esta adicción ya no pueden tomar decisiones con sabiduría, no tienen atención, no tienen autocontrol. Y aquí nos pone la autora el ejemplo, cuando ella se lo explica a jóvenes adolescentes con los que ella ha trabajado, el ejemplo de la casita. Todos tenemos una casita que estamos construyendo con cimientos sólidos, es una metáfora. Pero al tú incluir en tu casita el consumo de porros, de marihuanas, esta casita es como si la construyeras de plastilina, o sea, totalmente vulnerable en cualquier momento. Además de que también nos ha hablado de que altera pues toda la genética, que se activan incluso enfermedades psiquiátricas. Hay un caso que nos mostró la autora de que un joven consumió la marihuana y que le afectó mucho más que a sus compañeros porque él tenía un antecedente familiar de personas, de familiares, de tíos, si no me equivoco, que habían tenido este consumo. Y eso hizo que su genética fuera muy vulnerable. Entonces hay que tener mucho cuidado, como también repasamos el día de ayer, que no solamente es que estás afectando tu cuerpo, sino que también toda tu descendencia y toda tu genética en sí. Y aquí se nos remarcó este síndrome que yo no lo conocía, síndrome amotivacional. O sea, no tenemos motivación para nada en el caso de altos consumos de marihuana. Hay síntomas como la apatía, falta de concentración, son personas que tienen ganas de estar siempre solas, ya falla la memoria. Y esto es porque al consumir marihuana, pues han sobreestimulado todo su sistema de recompensa de dopamina. Finalmente, podemos deducir que la marihuana, al igual que otras drogas, puede ser para muchas personas que lo consumen un escape o un alivio temporal de esa ansiedad que les puede suceder, pero que finalmente, como toda droga, termina convirtiéndose en un círculo vicioso, bajo rendimiento, aislamiento, tristeza, inclusive sin llegar a la depresión. Hemos conocido varios casos que nos ha dado la autora y también nos hemos introducido ya un poco hoy día en lo que es el alcoholismo. Que eso ya completaremos el capítulo el día de mañana. ¿Qué les ha parecido a ustedes, chicas? Voy a terminar la grabación de esta sesión para poder entrar a nuestro conversatorio y conversar un poco sobre las reflexiones que hemos obtenido el día de hoy con la lectura de nuestro libro.